para entender, para entender cómo hemos avanzado, cuáles son los logros más importantes y cuáles son los retos y las oportunidades hacia el futuro. Bien, este espacio también busca abrir la conversación sobre eh, cuáles son esos retos más importantes que enfrenta el país en este momento. La hoja de ruta tenía una ambición hasta el año 2050 y por supuesto que hay acciones que son muy importantes, pero quizás no son las prioridades de este momento. Entonces, por eso hemos invitado a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, hemos invitado al Ministerio de Minas y Energía y hemos invitado a CNS Rodríguez Azuero para que abordemos desde el ministerio, por una parte, cómo se nos cuente cómo ha avanzado el país en materia de normativa, ese planteamiento normativo que proponía la hoja de ruta, cómo se ha venido desarrollando, cuáles son las prioridades también para este gobierno. Por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, también vamos a conocer cuál es la perspectiva del regulador a propósito de la circular 138-2025 y qué queda para la agenda regulatoria del próximo año. Y con CMS Rodríguez Azuero vamos a ver los temas de permisología y cuáles son esos grandes retos que tiene Colombia para habilitar proyectos en el corto y mediano plazo. Sin más preámbulos, entonces queremos agradecerles muy especialmente la participación de nuestros invitados, a nuestros aliados y a todos los asistentes que están hoy. Antes de iniciar, queremos darles o recomendarles tres temas fundamentales para que este webinar pueda desarrollarse de la mejor manera posible. En primer lugar, les pedimos que en el nombre tenemos la facilidad del Zoom para que en el nombre puedan identificarse eh, con su empresa, su nombre y su empresa para saber en qué momento, con quién estamos interactuando en el momento de las preguntas. También les pedimos que mantengan su micrófono en silencio para evitar ruidos externos y tener muy buena calidad del sonido. Y en tercer lugar, los invitamos a dejar sus preguntas en el chat. Al final vamos a tener un breve espacio para hacerles las preguntas directamente a nuestros speakers. Sin embargo, nos ayudaría mucho si las dejan también registradas en el chat para poder ir teniendo un orden de las preguntas y organizar mejor la conversación. Bien, entonces, bueno, vamos entonces ahora sí a dar inicio. Ahí está escribiendo Zapata. Laura Camila, buenos días, ¿nos escuchas? Hola María Paz, sí, acá los escucho. Listo, perfecto. Entonces, si quieres, pues puedes compartir pantalla Listo, e dame iniciar un con la segundo. presentación. Vale. ¿Me cuentan porfa si ahí ven la pantalla? Perfecto, la vemos súper. Listo. Bueno, entonces, muy buenos días para todos. Mi nombre es Laura Camila Peña Castillo. Soy senior del equipo técnico del equipo de hidrógeno del Grupo de Energías Alternativas y Sostenibles de la Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía. Es un honor para mí hoy estar y participar en este espacio para poderle compartir a ustedes pues, los avances normativos y regulatorios del hidrógeno en el país hasta el día de hoy. Entonces, sin duda alguna, el hidrógeno
pues es un pilar de nuestra transición energética justa, no solo porque contribuye a la descarbonización, sino porque también nos abre oportunidades de inversión, de empleo, de reindustrialización. Y pues hoy quiero mostrarles un poquito desde el ministerio cómo hemos avanzado en materia específicamente normativa que tenemos en marcha este 2025 y de cara al 2026 y cómo estamos trabajando en la articulación con otros sectores, pues para consolidar todo el ecosistema de lo que es el hidrógeno de bajas emisiones en el país. Entonces, Cami, si me ayudas, porfa, con la siguiente. Gracias. Entonces, para comenzar, quiero como darles un breve recorrido del camino normativo que hemos recorrido hasta el momento, ¿cierto? Iniciando en el 2014 con nuestra ley 1715, que pues la mayoría conocemos, que es el marco, el inicio de la política de las renovables en el país, ¿cierto? Allí se crearon incentivos tributarios y financieros para lo que fueron las fuentes no convencionales de energías renovables y la promoción de la eficiencia energética. Digamos que fue la puerta de entrada de la transición energética en ese momento. Posteriormente, en el 2019, a través de la Ley 1964, se promovió el uso de vehículos eléctricos y la infraestructura de carga, acercándonos a lo que era ese concepto de movilidad sostenible, en donde, por ejemplo, hoy en día, pues el hidrógeno, ¿cierto?, tiene un lugar interesante y una participación que allí podría ser muy proactiva. Ese mismo año, a través de la Ley 2169, se fijaron metas mínimas de carbono neutralidad y resiliencia climática, alineando al país con compromisos globales como por ejemplo el Acuerdo de París. Posteriormente, en el 2021, la Ley 2099, una ley bastante importante también, ya que fue un hito en la transición energética, reconociendo al hidrógeno azul y verde en su momento como fuentes no convencionales de energía renovables, fortaleciendo fondos como el FENOGE, creando el Fonenergía, herramientas que nos permitieron ampliar esa caja para el desarrollo del vector en el país. Ese mismo año aparece la hoja de ruta del hidrógeno, que es la que hoy en día pues estamos conversando, y se establecieron metas y acciones de corto, mediano y largo plazo, dándole una visión clara a todo el ecosistema. Entonces, bastante importante este hito en el 2021. Posteriormente, en el 2022, a través del decreto 1476, pues se reglamentó la promoción del hidrógeno y se abrió el espacio pues para comenzar esos proyectos piloto de hidrógeno en el país. Ese mismo año, a través del COMPES 4075, se adoptó la Política Nacional de Transición Energética, donde el hidrógeno se convirtió en un eje prioritario para el cumplimiento de esta política pública. Posteriormente, en el 2023, a través del decreto 2235, se reglamenta el hidrógeno blanco, habilitando la exploración y el aprovechamiento de este recurso en el país. Ese mismo año, a través de la Ley 2294, el Plan Nacional de Desarrollo amplió algunas definiciones y fortaleció los incentivos al hidrógeno verde y la captura, uso y secuestro y al almacenamiento, perdón, del carbono e incorporó al hidrógeno blanco en el marco del Plan de Desarrollo en ese momento. Ese mismo año, los COMPES 4129 y 4118 articularon la política de reindustrialización y la política portuaria, ambas claves para lo que es la competitividad y de cara a pensar en la exportación del hidrógeno. Esperamos en el futuro próximo. Y finalmente, el año pasado, el decreto 1597, digamos que el decreto marco ya puntualmente en temas de hidrógeno específicamente, pues nos fijó los lineamientos claros para la promoción del hidrógeno a bajas emisiones, consolidando su definición y, y el reconocimiento también de sus derivados. Entonces, con este pequeño recap, con esta línea de tiempo, vemos que hemos pasado de unos incentivos iniciales en el 2014 a una visión estratégica y hoy tenemos una agenda normativa muchísimo más técnica y detallada. ¿Listo? Entonces, Cami, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Y bueno, con esta base normativa que les acabo de comentar, quiero destacar ahora en lo que estamos trabajando desde el Ministerio de Minas y Energía puntualmente en nuestra agenda regulatoria este año. Entonces, para este 2025 hemos estado trabajando en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en la resolución que establecerá el umbral máximo de emisiones de gases de efecto invernadero para considerar el hidrógeno de bajas emisiones en el país. Asimismo, estamos trabajando en el decreto de agentes de la cadena de valor que regulará las funciones y las responsabilidades de quienes participarán en los diferentes eslabones de la cadena de valor del hidrógeno. Estos dos, tanto la resolución del umbral como el decreto de agentes, está próximo a salir a comentarios, entonces hago la cuña esperando que de cara a que estos actos normativos sean socializados, pues podamos tener el feedback de parte de todos ustedes para nutrir muchísimo más estos procesos normativos. Adicionalmente, el semestre pasado se publicó ya comentarios la resolución sobre hidrógeno blanco que definió los mecanismos de asignación de áreas y requisitos
pues para los proyectos en esta materia. En este momento se están terminando de revisar esa matriz de comentarios para ya dejar esta resolución en firme. Y finalmente tenemos el decreto que crea la Comisión Intersectorial de Gobernanza del Hidrógeno, que es una pieza clave para coordinar todas las entidades involucradas en este intento constante de articulación interinstitucional. Entonces, esta Comisión Intersectorial del Hidrógeno y sus derivados va a estar conformada por diferentes carteras como Hacienda, Comercio, Transporte, Agricultura, Ambiente, nosotros como Minenergía, por supuesto, junto con el Departamento Nacional de Planeación, en donde comités técnicos permanentes en oferta y demanda, infraestructura y exploración, la parte socioambiental y de reconversión laboral, pues van a garantizar una gobernanza integral de todo el ecosistema, ¿sí? Evitando duplicidades en esfuerzos y pues generando sinergias entre las carteras, porque sabemos que son muchos frentes los que tenemos que estar, digamos, atacando en simultáneo para que el ecosistema, digamos, pueda avanzar. ¿Me ayudas con la siguiente, porfa, Cami? Y ya de cara al 2026, como para ir anticipando algunas de las cosas que vamos a trabajar, tendremos entonces la resolución que establecerá los requisitos de calidad en la producción, almacenamiento, distribución y uso del hidrógeno. Vamos a tener la resolución también que establecerá los procedimientos para certificar el balance de energía tomado del Sistema Interconectado Nacional de cara a la producción del oxígeno, del hidrógeno. Entonces, muy importante acá. Y vamos a tener la modificación al 1073 para establecer el mecanismo público de certificación de origen y de sus derivados. Esto nos dará paso para posteriormente reglamentar a través de resolución, pues el esquema definitivo de certificación de origen para el hidrógeno. Entonces, esta proyección en cuanto a normativa pública en la que vamos a ir trabajando en el cierre de este 2025 y de cara al 2026, pues va a garantizar que Colombia avance en un marco regulatorio integral que dé confianza a los inversionistas y pues claridad al sector productivo y pues como consecuencia un despliegue muchísimo más fuerte del hidrógeno en el país. Cami, por favor, ayúdame con la siguiente. Entonces, dentro de, digamos que además de la agenda regulatoria y del camino que hemos recorrido hasta el momento que les mencioné anteriormente, pues queremos resaltar en esta oportunidad otros avances y actividades estratégicas que hemos venido realizando desde el Ministerio con el fin de fortalecer el ecosistema del hidrógeno de bajas emisiones en el país. Pues, como muchos de ustedes saben, tenemos el COMPES de hidrógeno y derivados, que pues es la política o será la política nacional marco en este contexto. Este documento va a fijar 5 grandes objetivos en específico. El primero, la promoción de la economía del hidrógeno, reduciendo pues, los riesgos de inversión. Segundo, crear condiciones para la demanda nacional. Tercero, impulsar la infraestructura de suministro y logística, fortaleciendo pues, la articulación interinstitucional con un enfoque ambiental y social. Y finalmente, por desarrollar esas capacidades técnicas y regionales que necesitamos pues, para el despliegue de la economía del hidrógeno. Entonces, este documento COMPES nos va a permitir consolidar la cadena de valor del hidrógeno pensando en el 2030, vinculando al hidrógeno no solo con la transición energética, sino con la reindustrialización del país. ¿Listo? Entonces, eso por el lado del COMPES, muy importante para nosotros en este momento. Entre otras actividades, en paralelo, se están desarrollando otros frentes de trabajo bastante relevantes, como lo es la estrategia de puertos verdes. Entonces, acá estamos buscando integrar al hidrógeno en la descarbonización del transporte marítimo y en la competitividad de nuestros corredores logísticos, pensando de cara a poder exportar el hidrógeno y sus derivados, ¿cierto? Estamos haciéndole seguimiento al proyecto de ley 451 del 2024, que hace algunas semanas ya se aprobó en Cámara, que va a promover e incentivar el desarrollo del ecosistema pues, del hidrógeno de bajas emisiones como parte de la transición energética justa. También estamos participando activamente en el Comité 259 del ICONTEC, que trabaja en normalización técnica para la producción, almacenamiento, transporte y el uso del hidrógeno, pues garantizando estándares de calidad y de seguridad. Entonces ahí tenemos una participación bastante activa del equipo con el fin de estar pendiente, digamos, de las novedades que haya en términos de normalización en el ecosistema del hidrógeno. También estamos en mesas de trabajo constantes con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, enfocadas en hidrógeno geológico, geotermia, que van a permitir explorar nuevas fuentes y potenciales desarrollo. Resaltamos la articulación fuertísima que hemos tenido en los últimos meses con el SICAL, con el Sistema de Infraestructura de la Calidad del país, ONAC, ICONTEC, el Instituto Nacional de Metrología y otros organismos internacionales para avanzar en temas de cómo está y diagnosticar cómo está la infraestructura de la calidad, ¿sí? Como mencionaba
hace algunos días en otros espacios, toda esta normativa que nosotros estamos pensando sacar desde el Ministerio de Minas y Energía durante este año y el próximo, pues no van a tener sentido si no tenemos una infraestructura de la calidad que esté preparada, ¿cierto? En términos de metrología, de normalización, de certificación, pues para garantizar que eso que vamos a reglamentar, pues en la práctica sea útil. Entonces, ese diagnóstico temprano y ese trabajo articulado con estas entidades ha sido fundamental para desde ya empezar a identificar dónde están esos cuellos de botella y empezar a mirar de manera articulada cómo los podemos ir solventando. Entonces, importantísima esa articulación con el SICAL. Y adicionalmente hemos venido analizando todo el tema de los mercados de carbono bajo el artículo 6 del Acuerdo de París, empezar a analizar si de pronto el hidrógeno y sus derivados podrían llegar a apalancarse del artículo 6 del Acuerdo de París para cierres financieros. Entonces, invitadísimos a que también empiecen a investigar un poco más acerca de lo que implica el artículo 6 del Acuerdo de París y pues en todo este análisis revisar si finalmente podría ser un apalancador que nos permita cerrar financieramente algunos de los proyectos de hidrógeno y sus derivados. Y finalmente, pues estamos trabajando en una serie de mesas intersectoriales e interinstitucionales que recogen, tratando de recoger las preocupaciones de la industria y de otras carteras, con el fin de construir una agenda, digamos, común para el despliegue de hidrógeno. Entonces, todas estas actividades complementan la agenda normativa que les presenté al principio y permiten que el ecosistema de hidrógeno pues avance de una forma integral, conectándonos desde los diferentes articuladores de la política pública, desde la regulación técnica, desde los mercados, desde la infraestructura y los estándares internacionales. Cami, ¿me ayudas con la siguiente, porfa? Entonces, quiero también resaltar el papel fundamental que ha tenido la cooperación internacional y las consultorías técnicas que hemos venido desarrollando desde el Ministerio de Minas y Energía en el proceso de consolidación, pues, de todo este ecosistema en el país. Entonces, gracias a este apoyo que hemos tenido, hemos podido avanzar en estudios y proyectos claves como el Plan de Acción para el Caribe y el Pacífico, que nos ha permitido aterrizar estrategias con enfoque territorial en estas regiones, las propuestas, analizar propuestas de incentivos a la demanda del hidrógeno verde y sus derivados, revisando, ¿cierto?, por dónde podría ir esa política de incentivos, pensando en la oferta y la demanda, en este caso específicamente. Hemos analizado las cadenas de valor de los derivados del hidrógeno y la regulación habilitante, y eso nos orienta en qué sectores priorizar la producción y el consumo. También hemos realizado estudios de combustibles basados en hidrógeno para puertos en Colombia, lo que les mencionaba anteriormente de la estrategia de puertos verdes, alineado con pues esa estrategia también de descarbonizar el transporte marítimo, en donde el hidrógeno hemos visto que tiene un gran potencial. Y adicionalmente, pues estudios de calidad y balance pensando en nuestra agenda regulatoria del 2026, que son indispensables para la confiabilidad del mercado y para que el país pueda hablar de estándares, digamos, comparables a nivel internacional. ¿Listo? De cara a pensar que podríamos también exportar el hidrógeno y sus derivados. Entonces, además de los estudios, la cooperación nos ha permitido también realizar viajes de intercambio a nivel nacional y talleres regionales con actores internacionales de diferentes países, de Europa, Norteamérica, de América Latina, fortaleciendo capacidades técnicas locales y compartiendo lecciones aprendidas que nos permita pues aprender del camino recorrido de otros y también mostrarle a otros países el camino que Colombia pues también ha recorrido, que es bastante valioso, como lo pudimos ver al principio en la línea del tiempo, en todo el recorrido que ha trazado el ecosistema del hidrógeno hasta hoy. Entonces, todo este acompañamiento se traduce en algo muy concreto, en poder contar con insumos técnicos de alto nivel que alimenten pues nuestra agenda normativa y que faciliten la toma de decisiones en la política pública, asegurándonos de esta manera que pues Colombia se mantenga alineada con las mejores prácticas internacionales. Cami, ¿me ayudas con la siguiente, porfa? Entonces, finalmente, quiero cerrar esta intervención por parte del Ministerio de Minas y Energía invitándolos a conocer el ecosistema de Hidrógeno Colombia. Como todos saben, y para los que no los conozcan, ahorita les coloco el QR para que puedan ingresar a la página, que es una plataforma oficial desarrollada desde el Ministerio para centralizar toda la información clave del hidrógeno en el país. El objetivo principal de esta herramienta es impulsar el desarrollo, la gestión y la promoción del hidrógeno y sus derivados y adicionalmente encontrar de manera organizada y en un solo lugar, que es lo más importante, información básica y recursos educativos sobre el hidrógeno para de pronto aquellos que no estén tan familiarizados con lo que implica el hidrógeno en la transición energética. También van a poder encontrar allí documentos normativos y de políticas públicas,
registro y seguimiento de los proyectos que ya hoy en día existen en las diferentes etapas en las que se encuentran, el directorio de actores del sector, entonces poder visualizar fácilmente cuáles son las entidades tanto públicas como privadas que intervienen, digamos, de manera principal en el desarrollo del ecosistema del hidrógeno del país. También van a poder encontrar estudios técnicos, oportunidades de inversión y bueno, lo más importante y lo que nos convoca hoy el día de hoy es que en la sección de avances del hidrógeno en Colombia van a encontrar el desglose de lo que se ha hecho en cada uno de los 4 ejes de la hoja de ruta. ¿Listo? Entonces, por si quieren conocer un poquito más a detalle en las actividades planteadas en cada uno de los ejes que se ha venido desarrollando, pues en esta sección lo van a poder encontrar, tanto para el eje de habilitadores jurídicos y regulatorios, digamos, de los cuales les mencioné algunas de las cosas el día de hoy, el eje de instrumentos de mercado, el de infraestructura y el de desarrollo tecnológico e industrial. Entonces, recordarles que pues este ecosistema es una herramienta estratégica para las empresas, para la academia, para los inversionistas y en general para todos como sociedad, porque nos va a permitir seguir de manera transparente pues el avance tanto en política y sobre todo pues entender cómo cada actor de la cadena de valor pues puede aportar al desarrollo del hidrógeno en Colombia, mantenernos actualizados. Allí también tenemos expuesta la oferta académica de diferentes cursos, tanto a nivel nacional como internacional que hay en materia de hidrógeno para los que quieran capacitarse un poco más en esta materia. Y bueno, con esta invitación, y Cami, si me ayudas con la última, en donde está el QR para que puedan ingresar rápidamente a la plataforma aquellos que no la conocen. Con esta invitación, pues cierro mi intervención reiterándoles a todos los que nos escuchan el día de hoy que pues desde el Ministerio de Minas y Energía vamos a seguir trabajando de la mano con todos los actores y con todos los sectores para consolidar a Colombia pues como un líder regional del hidrógeno de bajas emisiones. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias y listo. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias, Laura Camila, por ese gran Vale. panorama de todo lo que ha venido desarrollando el Ministerio de Minas y Energía en torno al hidrógeno. Destacar que cuando uno se compara con otros países de la región, como por ejemplo Chile, Uruguay, eh, incluso Brasil, pues lo que nos da cuenta es que efectivamente Colombia ha tenido unos avances significativos en materia de normativa. Eh, no sé si ahí me escuchas mejor en materia de normativa. eh, eh, y lo que uno ve también es que hay unos sí, bueno, como se sabe, pues, hace como unos 5 años, bueno, les desde pedimos silenciar los micrófonos, por favor. está buscando. Ya. Les decía que cuando uno se compara con otros países, definitivamente ve unos avances significativos en Colombia desde el punto de vista normativo, eh, que hay un marco que se está estructurando, que ya se está avanzando en una política nacional de hidrógeno, que entre otras cosas es uno de los temas fundamentales para permitir la articulación entre los diferentes ministerios y los diferentes sectores. Muchos de estos avances, como bien lo decía Laura, han estado liderados por el Ministerio de Minas y Energía y cuando vemos, pues hay una agenda que tiene que ver mucho con el Ministerio de Agricultura, y, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, en algunos temas muy específicos de uso de hidrógeno. Entonces, enhorabuena que se esté avanzando en esta política nacional, que se esté avanzando también en la coordinación interinstitucional y también en los temas muy puntuales de hidrógeno, en lo que tiene que ver con certificación de origen, de aplaudir también la articulación que se ha tenido con el sistema de calidad, con la ONAC, con ICONTEC, con el Instituto Nacional de Metrología, porque al final, pues todas estas normativas que después seguramente van a estar traducidas en reglamentaciones, pues van a tener que tener una infraestructura de la calidad que pueda soportar y no se nos convierta pues una normativa que al final sea un cuello de botella, sino que tengamos las capacidades para certificar eh, pues los requerimientos. Muchísimas gracias, Laura. A todos los invitamos a dejar sus preguntas en el chat, que los vamos a responder al final del webinar y también sus comentarios que puedan tener, los invitamos a dejarlos en el chat. Bien, continuando con nuestra agenda,
ya tuvimos la visión desde el Ministerio de Minas y Energía, la visión desde la política pública, desde la normativa. Ahora vamos a tener la visión desde la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que va, por supuesto, muy alineada. Eh, Recordemos que el decreto 1476 del 2022 habla de una armonización regulatoria y específicamente le da a la Comisión de Regulación de Energía y Gas esa competencia para que realice los ajustes regulatorios necesarios para el uso del hidrógeno destinado a la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía y gas. Y también pues, lo habilita para que defina esas condiciones de inyección de hidrógeno en el Sistema Nacional de Transporte. Sobre eso, la Comisión también ha venido desarrollando unos estudios muy interesantes para plantear algunas vías de regulación para el hidrógeno. Para hablar sobre este tema nos acompaña Eduardo Amaya. Eduardo es asesor de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y ha venido liderando los temas de hidrógeno al interior de la comisión, destacando también la expedición de la circular 138 del 2025. Eduardo, bienvenido y adelante. Tienes el micrófono silenciado. Aún está silenciado. No te estamos escuchando, Eduardo. Buenos días a todos, ¿cómo están? Qué pena con los inconvenientes que se presentaron al inicio. Me tocó entrar con el Zoom de mi esposa porque el mío no me está funcionando. Así que el nombre va a aparecer Eliana Esquivia, no va a aparecer Eduardo Amaya, pero bueno, aquí estamos atendiendo la invitación que nos hizo la Andy, con mucho gusto para presentarles en qué está la CREC en cuanto a la expedición del documento 138, pero voy a arrancar un poco desde antes, desde por qué estamos acá y por qué expedimos este documento. Entonces, como todos ustedes conocen, de acuerdo con los dispuestos de las leyes 142 y 143, le corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC, como entidad encargada de expedir la regulación para los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible. Posteriormente, con el decreto 1476 se le otorgaron unas nuevas facultades a la CREC en relación con la expedición de la regulación del hidrógeno como vector energético y perdón, un momento que voy a ver si logro poner la presentación. No, esa presentación no es María, qué pena que les envié la que no correspondía, pero ya, un momento si tengo acá la presentación, ya la logro conectar. Listo, Eduardo. Bueno, con la expedición del decreto 1476 de 2022 se le otorgó a la CREC dos nuevas facultades que son el uso de hidrógeno destinado a la prestación de servicios públicos domiciliarios de energía y gas, es decir, el hidrógeno como vector energético, y las condiciones para la inyección y el transporte del hidrógeno en el Sistema Nacional de Transporte, más conocido como el blending. Posteriormente se expidió el decreto 1597 de 2024, donde se le asignó una nueva facultad a la CREC o una nueva función que es evaluar y definir el esquema tarifario de energía eléctrica y gas a que haya lugar con el objeto de promover eh, el uso del hidrógeno. Con base en estos dos decretos y en estas facultades otorgadas a la CREC, se expidió también el 27 de diciembre de 2024 la circular 121 de 2024, a través de la cual se aprobó la agenda regulatoria de la CREC.
En esta agenda regulatoria se establecieron dos proyectos que tienen que ver con el uso del hidrógeno, que son el proyecto 41 referente al blending de hidrógeno y el proyecto número 64, que es el proyecto número 69, que es la regulación del hidrógeno. Posteriormente, el 10 de marzo de 2000, Perdón, Eduardo, no estamos viendo la presentación porque estás compartiendo. tengo problemas, pero se las hago llegar. Qué pena que Perfecto, pues no la podemos visualizar, pero se las hago llegar para que la pongan en el chat. Bueno, perfecto, listo. con base en estas facultades y en esta circular 121 y el aprobado de la agenda regulatoria, el 10 de marzo de 2025 se expidió la circular 138 que contiene el documento de perspectivas regulatorias del hidrógeno. En este documento se menciona la importancia del hidrógeno como vector energético, pasando por la descarbonización de aquellos sectores en los que la sustitución de los combustibles fósiles por electricidad y biocombustibles no es factible por razones económicas o por razones técnicas. Asimismo, de esta manera, en el documento se presenta un análisis de los temas normativos y regulatorios relacionados con el hidrógeno, identificando aquellos que pueden ser desarrollados por la CRE como por otras entidades. Asimismo, se delimitaron los temas dentro del marco de competencia de la CREC y se propuso establecer una hoja de ruta de trabajo con la cual se va a ver fortalecida con los aportes que se reciban de los grupos de valor interesados en el tema. El propósito principal de la Comisión de Regulación de Energía y Gas es definir un plan de acción para abordar este tema en coherencia con el marco legal vigente, avanzando de manera progresiva para así poder expedir un documento ya más específico que contenga más aterrizados los aportes y las presentados por los diferentes grupos de interés. De esta manera se identificaron en el documento 4 temas principales que se consideraron como relevantes. El hidrógeno en la prestación de servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional y en el ZNI. A su vez, se establecieron unos subtemas relacionados con este primero, referentes al mercado mayorista de energía eléctrica con hidrógeno, la generación de energía con hidrógeno, la distribución de energía generada con hidrógeno, la comercialización minorista de energía con hidrógeno y aspectos técnicos. Asimismo, se estableció un segundo tema relevante, que es el hidrógeno en la prestación de servicios públicos domiciliarios de gas natural, en los cuales también se le establecieron 5 subtemas referentes a la comercialización mayorista de gas con hidrógeno, al transporte de ductos de hidrógeno como parte del gas natural, más conocido como el blending, la distribución de mezclas de hidrógeno y gas natural, la comercialización minorista de hidrógeno como parte del servicio público domiciliario de gas y los aspectos técnicos que tengan relevancia con respecto a este segundo tema. Un tercer tema fue el hidrógeno en usos energéticos fuera del servicio público domiciliario, en el cual también se establecieron unos subtemas referentes al uso del hidrógeno en movilidad como transporte terrestre, marítimo y aéreo, el uso de hidrógeno en la industria, el hidrógeno para la descarbonización de sectores productivos, el hidrógeno para la generación de energía no regulada, autogeneración y cogeneración, y un último tema es referente a los retos legales. Estos retos legales a partir del análisis del contexto legal vigente para desarrollar la regulación en Colombia. Este documento se puso a disposición de los grupos de valor desde el 10 de marzo por un término de 3 meses. Aproximadamente se recibieron 88 comentarios de diferentes entidades como Ecopetrol, EPM, TEXA, la Cámara de la ANDI, Hidrógeno Colombia y 2 entidades que en este momento se me escapan. De estas 88 observaciones actualmente se encuentran en análisis a través del grupo de trabajo de hidrógeno de la CREC con el fin de estructurar un documento tipo 1. Este documento tipo 1, de acuerdo con la agenda regulatoria, debe expedirse dentro del tercer trimestre de este año, es decir, aproximadamente a finales de septiembre tenemos que estar expidiendo este documento tipo 1, que es un documento tipo 1, es aquel que contiene una información general y diagnóstico, una definición del problema regulatorio, los objetivos, las causas y las consecuencias, el cual está previsto, como ya les dije, para el tercer trimestre del año de acuerdo con la agenda regulatoria. Una vez se expide este documento, se pone en consideración de los grupos de valor, como se hizo inicialmente
con el documento de la circular 138 para que pueda ser enriquecido también con sus comentarios y poder expedir y avanzar en un documento más específico que sería un documento tipo 2. Dentro de los subtemas que vimos estaba también el blending de hidrógeno. Este también es un tema que está dentro de la agenda regulatoria y que está catalogado en el proyecto 45. En él hemos venido construyendo de manera conjunta con el Ministerio de Minas y Energía una base de datos con estudios realizados tanto a nivel nacional como internacional acerca de la inyección del hidrógeno en la red de gas natural. Para complementar este trabajo, la CREC se encuentra realizando consultas con la academia, con entidades públicas y privadas para obtener la mayor información posible que permita establecer los impactos de la mezcla de la red y su mitigación. Al igual que con el documento del proyecto, el del 69, tenemos previsto expedir un documento tipo 1 también para el tercer trimestre, es decir, a finales del mes de septiembre, y de acuerdo con las observaciones recibidas o los comentarios recibidos por parte de los grupos de valor, poder expedir dentro del cuarto trimestre de este año para dar cumplimiento a la agenda regulatoria un documento tipo 2. No sé si tengan algunas observaciones adicionales o si quieren tener una mayor conocimiento, pero estamos a disposición de la CREC para que estén pendientes y para que puedan consultar los documentos que estamos expidiendo con base en la agenda regulatoria y podamos recibir los comentarios de parte de ustedes y poderlos enriquecer y poder continuar con la expedición de unos documentos más específicos, ya sean en un documento tipo 2 o un documento tipo 3. Muchas gracias, Karen. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Eduardo. Eh, muy interesante ver que la CREC ya está pues mucho más involucrada en los temas de regulación de hidrógeno. Entendemos que en el 2022, con el decreto 1476, era un tema bastante nuevo para la comisión. Entonces, pues celebrar que ya se haya creado un grupo que esté trabajando los temas de hidrógeno dentro de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. También hemos estado muy atentos a hacer los comentarios con la circular, estuvimos muy atentos a hacer los comentarios de la circular 138 y esperamos ahora en el cuarto trimestre con este nuevo documento poder hacer pues las contribuciones necesarias, entre otras cosas porque pues parte de de los cuellos de botella grandes que estamos teniendo en materia de hidrógeno es la creación de demanda. Y justamente pues la Comisión de Regulación de Energía y Gas tiene un rol muy importante en lo que tiene que ver con la regulación económica de estos nuevos modelos de negocio que podrían generarse alrededor del hidrógeno, por supuesto, cuando estén destinados a la prestación de un servicio público. Entonces, muchísimas gracias, Eduardo, por tu participación. Em, para continuar, bueno, antes de continuar con nuestra agenda y aprovechando que tenemos a Eduardo acá y que también Laura Camila sigue conectada, voy a hacerles una pregunta que nos hacen aquí en el chat antes de pasar al siguiente tema. Carlos Orduz nos dice que pues, hay un reconocimiento importante por los avances conceptuales en materia regulatoria del hidrógeno. Sin embargo, para generar hidrógeno se requiere energía eléctrica de fuentes renovables, pero el país va en camino hacia un déficit de energía por el incremento más que proporcional de la demanda frente al menor crecimiento de la oferta. Y los potenciales inversionistas de hidrógeno no encuentran a ningún plazo una oferta de energía para la producción significativa de hidrógeno. ¿Cómo piensa el gobierno promover la producción de hidrógeno y sus derivados sin energía eléctrica suficiente? A mí me gustaría darle la palabra tanto a Laura Camila y si quieres después, Eduardo, volvemos contigo sobre esa pregunta. ¿Cómo se piensa aumentar la oferta de energía que nos permita pues que se desarrollen estos proyectos de hidrógeno en el país y que sean competitivos? Hola, Karen, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Listo, bueno, es una pregunta bastante interesante porque pues efectivamente la producción de hidrógeno requiere grandes cantidades de energía y pues somos conscientes que actualmente pues el país tiene unos retos bastante importantes en términos de la oferta eléctrica, ¿sí? Sin embargo, pues
Desde el gobierno no vemos al hidrógeno como algo aislado, sino como algo que hace parte de una estrategia integral de transición energética. Entonces, hemos tratado de atacar, digamos, este déficit desde varios puntos. Por ejemplo, la estrategia 6GW que pues como sabemos es una instancia que busca acompañar a los desarrolladores en esos cuellos de botella y pues alternativas como la autogeneración remota con el decreto 1403, que actualmente pues es un proyecto de resolución en comentarios. Adicionalmente, como saben, con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, em, se está trabajando en el tema de las licencias simplificadas. Entonces, ya salió para solar y está en construcción el decreto para eólica, lo que va a facilitar que pues los tiempos de puesta en marcha de estos proyectos de fuentes renovables pueda ser muchísimo más corto y entrar esa capacidad instalada pues muchísimo más rápido de lo que está sucediendo en este momento, que sabemos que el licenciamiento, por ejemplo, es uno de esos cuellos de botella por los tiempos que muchas veces son bastante largos. Adicionalmente, la resolución 40337 de este año sobre mecanismo de pago por diferencias para el estímulo de lo que son las fuentes no convencionales de energía, que logra enviar unas señales inicialmente a lo que es la energía eólica costa afuera y a la geotermia, pero pues dando cabida a que este tipo de mecanismos pues pueda aplicar a otras fuentes no convencionales. Entonces, la idea es a través de mecanismos como estos que les acabo de mencionar, pues poder hacer, digamos, efectiva o que la disponibilidad de la energía eléctrica que requiere la producción del hidrógeno, digamos, en masa, pues esté disponible sin poner o que no compita con la generación de energía eléctrica que de por sí la matriz energética pues está demandando constantemente. Entonces son algunas iniciativas que desde el gobierno pues estamos tratando de impulsar para que no haya una competencia y pues también de la mano al desarrollo que estamos haciendo en cuanto a las líneas de transmisión, por ejemplo, que sabemos que sin transmisión no hay transición, que es una frase que decimos mucho, pero que tiene todo el sentido. Entonces, impulsando desde varios frentes em, que las energías renovables en el país puedan entrar cada vez más rápido y esa capacidad instalada en proyección pues pueda ser una realidad lo más pronto posible, tanto para lo que es la distribución de energía eléctrica que demanda el país, como para poder utilizarla para la producción de hidrógeno de bajas emisiones. Perfecto, Laura, muchas gracias por tu respuesta. Ahí yo quisiera agregar algo y tiene que ver con la importancia eh, de la normativa para definir un hidrógeno de bajas emisiones. En la medida que tengamos esas otras alternativas de producción de hidrógeno a bajas emisiones, un poco flexibilizando esos esquemas de producción, seguramente se pueden solventar en el corto y en el mediano plazo eh, pues la deficiencia o más bien la dificultad de tener nuevas energías renovables específicamente para proyectos de hidrógeno. Y ahí resalto mucho la importancia de esta normativa de hidrógeno a bajas emisiones que nos permita diferentes esquemas, como en algunos momentos conectar electrolizadores a red, aprovechar otros recursos para habilitar el hidrógeno a bajas emisiones, el neteo energético y todas estas soluciones, pues por supuesto que nos van a ayudar a solventar este tema en el corto y mediano plazo, pensando por supuesto que en el largo plazo pues estamos apuntando a unos proyectos mucho más grandes. Nosotros hemos identificado 36 proyectos en diferentes etapas de desarrollo, pero cuando uno ve, por ejemplo, proyectos que tienen una vocación exportadora, que seguramente se van a desarrollar en el Caribe colombiano, pues lo que uno ve es una necesidad de desarrollar nuevos proyectos de energía renovable destinados casi que exclusivamente para esto. Entonces, en el largo plazo, pues iban a ser mucho más necesaria el aumento de la oferta de energía renovable. Muchísimas gracias, Laura, por tu respuesta. Bueno, ahora sí, Con gusto. continuando, gracias. Continuando con nuestra agenda de nuestro webinar, eh, tenemos la presentación de Mónica Torres, de CMS Rodríguez Azuero. Mónica cuenta con más de 13 años de experiencia asesorando proyectos y empresas en el sector energético, en los subsectores de gas y energía eléctrica, en asuntos de regulación económica, servicios públicos,
corporativos, societarios y contractuales. Además, con Mónica sacamos anualmente, o con CMS, sacamos anualmente nuestra guía legal de inversión eh, de hidrógeno en Colombia. Entonces nos va a dar un mapa también muy claro sobre qué están esperando los inversionistas en materia normativa y de regulación de hidrógeno, cuáles son esos temas que están pendientes en términos de permisología y cuáles han sido como esos cuellos de botella que desde la experiencia con clientes y con empresas interesadas en desarrollar proyectos en Colombia se han encontrado. Mónica, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Karen, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. María Paz, ¿tú me ayudas? Perfecto. Bueno, mientras termina de proyectarse la presentación, pues Laura y Eduardo nos han explicado muy bien y nos han ilustrado con suficiencia cuáles han sido los avances normativos y regulatorios que desde la emisión de la hoja de ruta en el 2021, pues Colombia ha desarrollado. Estos avances, sin duda alguna, digamos, no son solo reconocidos por el mercado local, sino también por el mercado internacional, ¿no? Nuestro país tiene un potencial inmenso y estos aspectos, digamos, que nos están contando desde lo que hay desde la perspectiva de la agenda regulatoria y reglamentaria, pues es fundamental porque pues nos dan luces sobre lo que viene y también cómo desde la perspectiva del sector privado y del inversionista, pues se puede esperar. No hay duda que Colombia sigue estando muy bien posicionada para liderar en general la transición energética regional, ¿no? Pero también el desarrollo de un mercado regional del hidrógeno y de sus derivados. Sin embargo, este mercado pues nos ha presentado varios retos, varias complejidades que no solo, digamos, pueden de alguna manera aplicarse en términos generales en el mercado global, sino también particularmente en nuestro país. Y estos retos de no ser superados, pues van a dificultar la materialización de esa promesa, ¿no? Que como país hemos identificado que podemos tener como jugadores relevantes en el mercado. Entonces, habiendo dicho eso, voy a empezar con el primer reto, María Paz, si me ayudas con la siguiente. El primer reto al que se enfrenta el mercado, y ya un poco lo han mencionado a propósito de la pregunta que el público le hizo al ministerio, y es la baja penetración de las fuentes no convencionales de energía renovable que son fundamentales para el desarrollo de la economía del hidrógeno, ¿no? Ya han pasado más de 10 años desde que se emitió la ley 1715 que pretendió integrar y viabilizar la integración de energías renovables en el país. Y hoy después de 11 años, hoy menos del 7% de la capacidad de generación está representada en fuentes no convencionales renovables y en su totalidad son solares, ¿no? Y si bien se han tomado diferentes medidas, nos contaba ahorita Laura algunas medidas que ya se están tomando y en el pasado se han tomado otras, como por ejemplo la subasta de contratos de largo plazo, la adaptación del cargo por confiabilidad, cambios en procedimientos digamos, para la conexión de los proyectos, entre otros, pues seguimos enfrentando un montón de dificultades, ¿no? Para poner en marcha más proyectos de capacidad de generación y pues definitivamente esto refleja o representa un reto tremendo para el hidrógeno, pues todos sabemos, sin renovables no hay hidrógeno. En ese sentido, nos vemos frente a un dilema. Si me ayudas con la siguiente, María Paz. Un dilema que además, en mi opinión, en el estado actual en el que está el país, no es tan difícil resolverlo. La siguiente, por favor. Y es, ¿quién tiene mejor derecho? ¿No es cierto? Resolver esto en un mercado naciente como el del hidrógeno es, digamos, es determinante, ¿no? En un momento en el que estamos en un déficit, en una amenaza de déficit energético, ¿para quién queremos producir energía eléctrica? Y sin duda, esto es un problema que afecta al desarrollo de la economía del hidrógeno porque sin energía, sin duda alguna, energía renovable, no tenemos hidrógeno. Y hasta tanto no resolvamos los retos de las renovables y no ampliemos la capacidad de generación, difícilmente vamos a poder desarrollar nuestro mercado. En ese sentido, el primer reto
tiene todo que ver con cómo impulsamos el aumento de la capacidad de generación, porque la transición energética nos exige garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico para el servicio y para el servicio público de energía eléctrica, pero también para poder diversificar y para poder promover nuevas tecnologías como en este caso el hidrógeno. La siguiente, María Paz, por favor. En ese sentido, esto me da paso al segundo reto al que hoy nos enfrentamos y que tiene todo que ver con el primero, ¿no? Digamos que la imposibilidad o la dificultad que tiene hoy en día el país para aumentar la capacidad de generación renovable está asociado con las redes. Laura nos contaba un poco ahorita cuáles son las medidas que se han venido tomando, ¿no? La UCME recientemente reportó que en el 2025 se han adjudicado, la siguiente, María Paz, porfa, se han adjudicado aproximadamente 6 horas del sistema de transmisión nacional y del sistema de transmisión regional, y hay 14 en proceso que se quieren, digamos, adjudicar este año, lo que claramente representa un compromiso del gobierno actual para efectos de ampliar la infraestructura de las redes del país. Sin embargo, pues seguimos teniendo y seguimos viendo unos retrasos importantes en obras que son clave, y como todo el mundo lo dijo, Laura también lo dijo ahorita, pues sin transmisión no hay transición energética, y sin transmisión, pues no hay más capacidad de generación que nos permita no solo garantizar la confiabilidad del servicio público, sino además la producción de hidrógeno de bajas emisiones. Entonces, sin duda alguna, este es un reto que pues refuerza un poco la necesidad de enfocar los esfuerzos regulatorios, como más adelante les mencionaré. En ese sentido, paso al tercer reto y me voy a detener un poquito en él. María Paz, si me ayudas con la siguiente. El tercer reto está asociado a los incentivos para que los proyectos, más de 35 proyectos que se han anunciado en el país, puedan salir adelante, ¿no? Dentro de las discusiones que el sector tiene usualmente, una de las preocupaciones o una de las razones por las cuales los proyectos todavía no van, es porque no logran el cierre financiero y no hay equity que aguante, no hay inversión privada que aguante y que sea suficiente para poder sacar adelante proyectos ni de pequeña, ni de mediana, ni de gran escala. Y en ese sentido, pues sin duda alguna, estos proyectos requieren de un mayor apoyo para efectos de ser viables financieramente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si bien la UCME tiene una experiencia tremenda y aplaudible en lo que tiene que ver con la certificación de inversiones, de los incentivos que creó la 1715, que después la 2099 trasladó a favor de los usuarios, de alguna manera, lo que nos ha dicho la experiencia es que los incentivos tributarios actualmente para las que existen para las renovables no necesariamente se adecúan a las necesidades de promoción de tecnologías como el hidrógeno y sus derivados. Si bien, por ejemplo, la UCME ha reportado que desde el 2023 ha recibido más de 9.000 solicitudes para obtener certificados de acceso a certificados para proyectos renovables, solo ha recibido 5 solicitudes para proyectos de hidrógeno y se han aprobado 3 certificados para inversiones de proyectos de hidrógeno únicamente para usos energéticos, particularmente como fuente de generación de energía eléctrica. Sin embargo, todos sabemos que ese no es el enfoque país, y ahí pues nos encontramos con un reto también institucional complejo sobre cómo vamos a crear y materializar los incentivos para estos proyectos. ¿Me ayudas con la siguiente, María Paz, por favor? En ese sentido, pues lo que hemos encontrado en los diferentes proyectos es que la estructura y la aplicación de los incentivos, tal cual como hoy los conocemos y los entendemos para las renovables, no responden necesariamente a las especificaciones de la industria del hidrógeno y de sus derivados. Y esto limita no solo su aplicación, sino su funcionalidad o el impacto en el desarrollo de estos proyectos. Pero adicionalmente, digamos, si bien tendemos a querer que estos incentivos ya conocidos y aplicados en unas tecnologías como son la solar, la eólica, quisiéramos también aplicarlas para el hidrógeno, incluso para sus derivados, digamos, no, lo que hemos encontrado es que no necesariamente tienen un
aporte o tienen un efecto absolutamente positivo o sustancial dentro de la inversión. Y en ese sentido, pues digamos, nos hemos encontrado con brechas para poder materializar estos incentivos. Y en ese sentido, lo que hemos concluido es que el hidrógeno y sus derivados requieren de otros incentivos que se creen y se estructuren de manera focalizada para poder, digamos, atender a esos retos que esta tecnología nos presenta. La siguiente, Mara Paz, ¿por qué no, digamos, por qué afirmo que no hay digamos, un efecto positivo? Porque además de que existen un montón de brechas y de retos per se de los incentivos hoy existentes que no me alcanza el tiempo para discutirlas, eh, a favor de las renovables, pues adicionalmente estos incentivos a las renovables no, repito, parecieran ser útiles para los proyectos de hidrógeno y de derivados. Por un lado, porque estos incentivos están limitados a los usos energéticos y en ese sentido los proyectos que son transversales a otros sectores de la economía diferentes al minero energético, pues se ven digamos, se ven en la imposibilidad de poder acceder a la certificación de la inversión para después materializar esos incentivos. Adicionalmente, si quisiéramos aplicar estos incentivos a los derivados, hay algunos análisis de cada uno de los inversionistas que tienden a desarrollar proyectos con derivados que nos permiten afirmar que estos incentivos trasladados directamente a los derivados, tal cual como hoy los conocemos, no necesariamente benefician en un porcentaje importante y alto la inversión, particularmente el CAPEX de los proyectos. Pero adicionalmente, eh, digamos que la UPME, si bien tiene una experiencia importante de la que debemos aprender para efectos de la certificación de las inversiones, pues tiene unas limitantes funcionales. Y en ese sentido, la transversalidad del hidrógeno y sus derivados a otros sectores de la economía nos exigen y nos han requerido como país fortalecer lo que Laura nos comentaba sobre la gobernanza y sobre la transversalidad y la articulación institucional que nos permita crear unos mecanismos de certificación de inversiones que vayan mucho más allá del sector minero energético. Y digamos que en términos generales, estos aspectos que les menciono son Perdimos por un momento la comunicación con Mónica. Vamos a darle unos minutos para que se vuelva a conectar, porque tuvo algunos inconvenientes con la conexión. Ya está ingresando nuevamente Mónica. Mónica, ¿nos escuchas? Bueno, mientras logramos retomar la conexión con Mónica, acá hay una pregunta de la Embajada de Colombia en Brasil
sobre cuál es la proyección del costo de producción de hidrógeno por kilogramo en Colombia. Nos dicen que en Brasil está entre 3 y $3,5 por kilogramo, con proyección de caer hasta 1,45 en el 2030. Bueno, acá creo que lo Karen, primero que hay, ahí ya volví. volvimos. Hola, Moni. Estábamos acá solucionando una duda que teníamos en el chat mientras volvíamos a conectarte. Entonces, Súper. déjame, cierro acá la idea. Lo primero es que Colombia inicialmente tenía una proyección de alrededor de $1,7 al 2030. Sin embargo, lo que hemos visto con el, pues, costos de capital, costos también de la tecnología de electrólisis, es que muy difícilmente vamos a llegar a ese 1,7, pero no es un caso único de Colombia, sino es un caso que hemos visto en muchos países de la región. Se proyecta que Colombia puede estar alrededor de los $3 por kilogramo en el mejor de los casos, con algunos de los proyectos que tienen tecnologías o que la energía son pequeñas centrales hidroeléctricas, pero que podemos estar en un rango medio de entre 3,5 $4 por kilogramo, dependiendo del costo de la energía eléctrica, del costo de los electrolizadores y del costo de capital, que es un tema que le está pegando muy fuertemente a Colombia. Este costo podría irse reduciendo hasta $1,5 el kilogramo al año 2050. Entonces esa caída no la vamos a ver tan en el corto plazo, pero insisto, pues no es un tema exclusivo de Colombia, sino es un tema de disponibilidad de tecnología, que también hemos visto en otros países de la región. Bien, con ese paréntesis, ahora sí, Mónica, nuevamente te doy la palabra para que continúes con tu presentación. Vale, gracias y qué pena por el tema técnico ahí. Entonces les decía la importancia de entender que los incentivos actualmente, como los conocemos actualmente, no, digamos, no necesariamente benefician la realidad de la industria del hidrógeno y de los derivados y por lo tanto, sin duda alguna, es necesario, digamos, focalizar la creación de incentivos que permitan viabilizar los proyectos de hidrógeno. Y ya por último, si pasamos a la siguiente, María Paz, sin duda alguna hay muchos más retos. Aquí voy a mencionar unos muy rápidos. El tema de la financiación para los proyectos. Las entidades financieras constantemente afirman que tienen recursos para invertir, sin embargo, las dificultades para cerrar financieramente los proyectos pues afectan pues la consecución de los recursos. Lo que tiene que ver con la permisología. Digamos que la permisología, tanto social como ambiental, tiene dos vertientes. La primera está asociada con aguas arriba, lo que tiene que ver con la energía eléctrica y las dificultades que los proyectos de capacidad de generación para la red y para la infraestructura de redes eléctricas, pues cómo se han visto, digamos, afectados y los retos hacia allá. Pero otra vertiente está asociada a los vacíos regulatorios que existen o reglamentarios y legislativos que existen actualmente para efectos de la permisología dirigida específicamente a los proyectos de producción o a la cadena de valor, digamos, de hidrógeno y de sus derivados. Ahora bien, en nuestra opinión, si bien hay unos vacíos, sí creemos que la regulación y las normas existentes permiten viabilizar los proyectos actualmente en la medida en que hay unas reglas claras sobre, por ejemplo, almacenamiento de sustancias peligrosas, las reglas sobre qué proyectos requieren licencia ambiental, digamos, son estrictas, son taxativas y digamos que con esa normatividad nosotros podemos concluir que de alguna manera sí pueden viabilizarse los proyectos. Claramente debe tenerse una evaluación en la prefactibilidad, en la factibilidad específica y enfocada en este tema para cada proyecto. El riesgo de la sobreregulación. El riesgo de la sobreregulación es inminente. Tenemos que enfocarnos qué queremos realmente regular hoy, de acuerdo con esta agenda normativa y de regulación que nos presentó el ministerio. Es relevante y es muy importante seguir paso a paso, digamos, cada uno de los aspectos que debemos priorizar hoy en día
para no, digamos, caer en la tentación de regular tantas cosas que al final se creen son barreras y afecten el desarrollo de la economía del hidrógeno. Y bueno, por último, hay algunos vacíos y unas dificultades en entender la normatividad técnica. Hay una dispersión de normas técnicas sobre el manejo, la calidad, la metrología, la seguridad. Ya Laura hoy nos decía que el ministerio está trabajando en eso y sin duda alguna esto hay que superarlo para poder digamos, dar un poquito más de certeza sobre cómo los inversionistas deben darle manejo a estos aspectos. Y ya finalizando, me la pasa a la siguiente, como conclusiones, lo que les propongo hoy, de todo lo que les mencionaba, pues los esfuerzos de política pública los tenemos que enfocar, priorizar, tenemos que focalizarlos en, primero, resolver los retos que tenemos aguas arriba, particularmente en lo que tiene que ver con el aumento de la capacidad de energía, de generación, perdón, y así como en el aumento de la capacidad de transporte de energía eléctrica y fortalecer nuestra infraestructura de las redes. Y por último, digamos, ese enfoque debe ser especialmente para la normatividad, para crear normas que hoy necesitamos para viabilizar los proyectos, como asuntos relacionados con los incentivos, acceso a financiación, el tema de la calidad y la seguridad, eh, pero no aspectos que vayan más allá y que, digamos, nos permitan, o más bien no nos permitan, sino que por el contrario nos creen barreras que nos impidan desarrollar un mercado que hoy de alguna manera no tiene todavía un cierre entre oferta y demanda y es emergente y por lo tanto requiere de alguna manera de un desarrollo libre que le permita pues al Estado per se como interventor de la economía entender su comportamiento para ahí sí en un futuro determinar y entender que son otros aspectos que debemos regular de tiempo en tiempo. Y digamos, esto tiene todo que ver con evitar la sobreregulación. Y por último, ya la siguiente de María Paz, lo que tiene que ver con la gobernanza. Laura nos decía que están trabajando fuertemente en este tema, claramente. La articulación interinstitucional es fundamental y la focalización de los incentivos, ya lo mencioné, debemos lograr de manera organizada, estructurada, encontrar los mejores incentivos para poder, digamos, direccionar esos beneficios a proyectos que estén en un estado de avance y de desarrollo importante, pero a su vez que tengan un sentido económico y social, como por ejemplo para la promoción de hubs, aprovechando el régimen existente de zonas francas, de parques industriales, toda la legislación y la regulación aplicable a Ecopark, que es cómo integramos todo esto para poder viabilizar los hubs en Colombia. Y por último, cómo promovemos, por ejemplo, la contratación de largo plazo para poder unir a la oferta y a la demanda, utilizando mecanismos como subastas de contratos o el mecanismo recientemente publicado por el ministerio y que también nos comentó Laura sobre contratos por diferencia o el mecanismo que hemos creado en Colombia en particular para el efecto. Y eso es todo, Karen, lo que quería contarles hoy en el tiempo que nos diste. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por tu panorama también y por esas, por levantar la mano sobre esos retos que tiene el hidrógeno y hacia dónde debe ir la priorización de acciones. Ciertamente, pues la hoja de ruta hace 4 años que ya cuando uno revisa los supuestos de ese entonces a hoy, pues hay cambios sustanciales en lo que se pensaba en despliegue de energías renovables, en lo que se pensaba en caída en los costos de la tecnología, en caída también en los costos de capital. Pues esto se ha venido actualizando y hoy nos planteas un escenario con unos retos muy importantes que tiene el sector. Quisiera destacar mucho el tema de la demanda y es hacia dónde estamos enfocando los esfuerzos en materia de demanda. Estamos apuntándole a la creación de ese mercado local o a la sustitución del hidrógeno de origen fósil por un hidrógeno de bajas emisiones. Se vuelve a poner sobre la mesa el tema de exportación de derivados del hidrógeno. Y esto es muy importante de cara a ver los proyectos que ya han tenido el tipo de cierre financiero y han tomado decisión final de inversión, que son proyectos que están
diseñados por el momento para mercado local. Entonces, hacia dónde deberían enfocar esos esfuerzos en creación de demanda. Y también pone pues sobre la mesa el tema de la sobreregulación, que es un tema que ha sido discutido muchísimo en estos 4 años y es qué tan regulado quisiéramos ser como sector, teniendo las experiencias, por ejemplo, que tiene el sector eh, del gas natural o que tienen otros sectores, qué tan regulados quisiéramos ser en este momento que estamos siendo pues un sector emergente, que no significa que en el 2030, en el 2050 no vaya a tener una participación importante en la economía, pero que quizás este momento no sea el momento más oportuno para exceder la regulación. Entonces me quedo con esos mensajes resaltando sobre todo la importancia eh, de los incentivos a la demanda y de focalizar estos incentivos. Bueno, acá Andrea, la H de la UPE, nos hace un comentario y es que los incentivos tributarios de la ley 1715 llegan a representar en fuentes no convencionales de energía hasta 45% de la inversión. En proyectos de hidrógeno, la UPE ha certificado inversiones por encima de los 7.000 millones de pesos y el mecanismo está disponible desde el 2022. Esto es muy importante porque si bien el mecanismo está disponible, como nos contabas, Mónica, pues todavía hay un número limitado de proyectos que se han presentado para tener estos incentivos tributarios, lo cual implica o nos debe dar un mensaje de fondo y es, bueno, 36 proyectos, hay un número muy limitado que se han presentado. ¿Qué está pasando? No han alcanzado ese punto en esa etapa de desarrollo que les permite solicitar los certificados o definitivamente pues son incentivos que dentro de su modelo financiero no impactan significativamente y eso es una pregunta pues que se deja sobre la mesa para que analicemos y podamos ver cuáles son otros mecanismos que podrían aplicarse en el caso de proyectos de hidrógeno. Bien, no veo más preguntas en el chat. Acá contarles que vamos a tener disponible la grabación de este encuentro en el YouTube, en el canal de YouTube de Naturgas. Al finalizar el webinar lo pueden consultar para que puedan tener la grabación y puedan tener pues el panorama que cada uno de los 3 expertos que nos acompañaron hoy nos dieron y lo puedan tener de fácil consulta. También los queremos invitar a escanear este código QR para conocer algunos otros posibles temas en los cuales pues les gustaría profundizar, donde pudiéramos hacer nuevos foros virtuales y también tener algunos datos de ustedes para poderles compartir las memorias y las presentaciones. También invitarlos la próxima semana, vamos a tener en nuestro primer webinar relacionado con gases renovables para hablar sobre los avances de biogás y biometano en Colombia, para establecer una línea base sobre cómo ha avanzado el país, cuáles son los proyectos que tiene y cuáles son también los retos y las oportunidades que en adelante se plantea Colombia alrededor del biogás y del biometano. Entonces, también a través de sus correos electrónicos van a recibir un enlace de conexión para ese webinar que llevaremos a cabo el próximo 26 de agosto de 9 a 10:30 de la mañana. Bien, si no hay más preguntas, entonces nuevamente agradecerles a todos su participación, agradecerle a Laura Camila Peña del Ministerio de Minas y Energía por su participación, a Eduardo Maya de la Comisión de Regulación de Energía y Gas por sus aportes y esperamos también poderles compartir la presentación de la comisión y a Mónica también por su participación, por levantar la mano, insisto, sobre estos retos que tenemos en adelante. Vamos a hacer unos nuevos webinars que se van a enfocar en temas de infraestructura, en temas de mercado, en temas de desarrollo de capacidades, donde seguramente vamos a profundizar en temas que mencionaste, Mónica, muy importantes como el desarrollo de los hubs de hidrógeno y cómo podríamos focalizar los esfuerzos en unas áreas geográficas muy específicas, apalancando infraestructura compartida. Entonces, pues los invitamos a estar muy pendientes de sus correos donde les vamos a hacer llegar esta información.
Muchísimas gracias nuevamente a todos y esperamos vernos la próxima semana. Gracias, Que feliz estén muy día. bien, Muchas que tengan un gracias, feliz día. Karen, que esté muy bien. Muchas Luego, gracias. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.